Qué emocionante es poder tener canciones en el corazón. Las canciones dirigidas al Señor siempre deben ser como nuevas son sus misericordias, como nuevo es el aliento que tenemos, respiramos misericordia cada segundo. Estamos en una atmósfera de pura gracia. Este mundo todavía subsiste por pura gracia común. Es una gracia común, significa para los eruditos que Dios muestra buena disposición hacia todo el mundo, incrédulos como creyentes, cuanto más con nosotros. Así que qué emocionante, hermanos, es que podamos tener estas canciones como las que hemos dirigido al Señor, en completa alabanza al Señor, en una conciencia de quién es Dios y quiénes debemos ser nosotros ante el Dios que adoramos. Quiero pedirles por favor que me acompañen en oración con una actitud propia de los súbditos del Señor, con una actitud propia de los que adoramos. Si me pueden acompañar de pie y rendir sus corazones ante el Señor con reverencia, vamos a orar. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, dice el necio en su corazón: no hay Dios. La negación acerca de ti es una negación moral, es una negación del corazón, no es una negación racional, es moral, es el corazón que se levanta en rebeldía contra el testimonio de la creación, que grita, que clama, los cielos y la tierra, con evidencia de que tú eres el diseñador, el soberano creador, el Dios que pone de manifiesto su eterno poder y su incomparable naturaleza como el Dios de toda autoridad, de todo poder, el Dios eterno. Eres el Dios que adoramos, es el Dios de la creación como el Dios de la salvación, el mismo Dios que creó el universo, es el mismo Dios que crea nuevas criaturas, que hace nuevas personas, el que crea la iglesia, el que crea nueva vida, el Dios que crea una nueva relación entre criaturas enemigas, contigo como creador reconciliado. Oh Padre bendito, cuán maravilloso es saber tu verdad, y cuán maravilloso es hacernos creer tu verdad, aceptar que tu verdad es verdad y que fuera de tu testimonio no hay nada verdadero. Estamos tan agradecidos porque poseemos tu palabra, que nos ha llegado, Señor, hasta este momento, traducida a nuestro idioma, y que con un esfuerzo, guiado por tu Espíritu, podemos interpretar, nos podemos exponer a ella y podemos oír las mismas palabras que fueron dichas en el pasado, oírlas hoy, hablándonos tú a nosotros, haciendo pacto con nosotros, tú, llamándonos a nosotros, exhortándonos a nosotros, enseñándonos a nosotros y convenciéndonos de nuestros errores, poniendo delante de nuestros propios corazones sumergidos, Señor, en un mundo que engaña, en un mundo de tinieblas, alumbras con tus palabras, nos das luz y apuntas donde no queremos ver, y tu luz llega a lo más profundo de nuestro ser y penetras, oh Señor, aquello que escondemos, y nos haces tanto bien, Señor, que terminas poniendo a la vista nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras ofensas, nuestras maldades. Tu palabra pura, como un rayo de luz, encuentra el más pequeño rincón de oscuridad en nuestro corazón y nuestra alma, y así nos salvas. Porque además de convencernos, Señor, tú nos corriges, mueves nuestra voluntad para detestar, para aborrecer lo malo, lo corrupto, lo perverso, la impiedad, los deseos mundanos, los apetitos de la carne. Las obras de la carne comienzan en nuestro corazón, y tú con tu palabra allí, Señor, nos haces detectar lo que es difícil a la vista de los hombres.
y haces posible ver esos indicios de maldad, esos deseos que son propios de nosotros los humanos, pero son propios de humanos caídos, pecaminosos. Pero además de eso, tu palabra, Señor, nos levanta y nos pone en el camino correcto, endereza nuestros pasos, afina nuestro corazón, lo hace sensible, lo doblega, y tú, Señor, esparces por todos lados la basura, Señor, y el pecado, y nos liberas y desatas esos lazos y nos pones de nuevo en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia, en el camino de la pureza y de la santidad. Oh Dios, ¿quién más podría hacer eso? ¿Quién si no solo tú? Oh Padre, te damos gracias por eso. Y aquí estamos de nuevo, Señor, con alegría de corazón, alabándote y poniéndonos a tu merced como nuestro Rey soberano. Poniendo nuestras cabezas bajo tus pies, Señor, y nuestros corazones completamente cautivados por ti. Rogamos, oh Señor, que en esta hora, en este momento que tu palabra va a ser predicada, se cumpla el propósito de la predicación. Que tú vengas a ser exaltado y nosotros humillados. Que tú vengas a ser, Señor, el que conquista nuestro corazón y nuestros corazones terminen siendo cautivados por ti. Que podamos ver la belleza de tu santidad y poder, Señor, despojarnos de la maleza, la malicia, la maldad de nosotros. Lo que es maligno en nosotros. Sana nuestro corazón, sana nuestros pensamientos, sana nuestra voluntad. Da medicina a nuestro ser, Señor, a nuestra alma. Y como si hoy fuera el último día, Señor, pon nuestra mirada en los cielos. Haz levantar, Señor, nuestros ojos del entendimiento hacia aquel que viene por nosotros, aquel que se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, nosotros ser manifestados con Él. Nuestra vida en Cristo y Cristo en nosotros. Oh Padre bendito, guíanos en esta hora, guíanos en este tiempo. Despójanos, oh Señor, de toda distracción. Ayúdanos a someter el cuerpo, Señor, a que no duerma como los que no tienen interés, que no duerman como si esto fuese, Señor, una ocasión, un momento insignificante. Haz que nuestros cuerpos se sometan al deseo de nuestra alma, al deseo de nuestro corazón. Que nuestros ojos estén tan abiertos como los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que nuestros cuerpos estén preparados para reaccionar como el corazón está reaccionando con emociones, con decisiones, Padre. Por favor, haz de mis hermanos lo mismo que has hecho conmigo. Haz que estén atentos a tu voz, que se expongan a tus palabras. Alumbra, Señor, para ver las maravillas del testimonio que nos vas a dar hoy, para maravillarnos en todos tus hechos, en todas tus obras y en todas tus promesas, para ser conscientes y percibir tu presencia entre nosotros. Auxíliame, Señor, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mis limitaciones, como una mente finita, Señor, con un cuerpo que puede desplomarse. Por favor, te ruego que en tu gracia y tu misericordia me conceda, Señor, predicar tu palabra hasta el último aliento, predicar este mensaje hasta que sea el último momento, Señor. Dame la fuerza, dame el entendimiento, dame la inteligencia espiritual, dame la sabiduría espiritual, porque los que son tuyos son ovejas que quieren oír tu voz. Y te ruego que los pastorees, Señor. Te ruego que todos aquellos hermanos que oyen tu voz sean cautivados por ti. Hoy, Señor, pedimos que finalmente puedas poner en nuestros corazones decisiones, determinaciones cruciales, que podamos observar entre nosotros el resultado de tu palabra que nos ha venido siendo predicada durante todo este tiempo. Bendícenos a todos, por tu gracia te lo pedimos. Oh Dios, gracias, gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros, nuestro defensor. Que tu reino venga, Señor, y se establezca.
en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, oramos y te pedimos estas cosas. Y todos decimos, amén, Señor. Amén. Por favor, siéntense, amados. O si quieren, se queden, pueden quedarse paraditos, hermanos. De todas maneras, solo va a ser un ratito. Ustedes ya me conocen, es un ratito. Bueno, hermanos, durante 5 meses aproximadamente hemos estado siendo expuestos a este pasaje de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. No sé ustedes, pero yo recuerdo que esta serie inició una semana después de que celebramos nuestro aniversario como iglesia organizada, como una iglesia establecida a partir del año 2002. Esta congregación comenzó como una misión, otros le llaman Campo Blanco, pero fue en el 2005 que fuimos organizados con una autonomía de iglesia local, y fue cuando pues la iglesia tuvo pastor. Y bueno, han soportado todavía ese pastor, y estoy aquí pastoreando del 2005. Entonces conmemoramos el aniversario de nuestra iglesia el año pasado, y fue allí cuando dio inicio a esta serie. Bueno, ni yo mismo sabía cuánto tiempo, o cuánto mejor dicho, íbamos a poder extraer del significado y la aplicación de este pasaje para la salud, la vida y el provecho de nuestra iglesia. Así que por eso no sabía tampoco cuánto tiempo permaneceríamos escudriñando. Al principio yo pensé que sería un solo sermón para la ocasión, pero después fui impulsado por el Señor a darme cuenta que nuestra iglesia necesitaba tener mejores raíces. Mejor dicho, necesitaba tener un claro concepto y comprensión de lo que es la iglesia en una ocasión como cuando celebramos el aniversario. Hoy les puedo anunciar, hermanos, que es el último sermón de esta serie. Vaya, no escucho ningún amén ahí. No están muy contentos, ¿verdad, hermanos? Ah, sí, dice. Yo he estado en cultos de iglesias no bautistas, predicando, y vaya que esa gente sí le mete fuego a uno. Por poquito me hago yo como ellos, que le meten de todo. Apenas dice uno una cosa, amén, aleluya, gloria a Dios. Y me alegra cuando eso sucede, porque lo que estoy diciendo son palabras de Dios, estoy predicando al Señor. No como esa gente que, yo he tenido alumnos al seminario que han llegado de este tipo de iglesias, por cierto, que tienen la costumbre, es el hábito, algunos llaman muletilla, es decir, es parte de su dialecto, ¿verdad? Cada vez que dicen algo, gloria a Dios. Cada vez que dice algo, amén. Tengo un alumno del instituto que siempre que dice algo, amén, pastor, amén, aun y cuando se trata de algo que no tiene nada que ver con las escrituras, amén, pastor, gloria a Dios. Esa es la costumbre de ellos. Pero es valiosísimo, hermano, para un pastor, para un predicador, ver cómo la audiencia participa ante declaraciones formidables, punzantes, poderosas, grandiosas. Bueno, lo que acabo de decir con respecto a que voy a ponerle fin a la serie de sermones no es algo muy punzante, ¿verdad? Es muy impresionante, pero... Bueno, cuando inicié esta serie, mi inquietud como pastor era que la membresía de esta iglesia fuera expuesta a un correcto modelo de iglesia. Estábamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia, conmemorándolo el año pasado, a finales de septiembre. Nos vimos por primera vez con este pasaje en octubre, y bueno, ahí entonces el Señor fue quien puso en mi corazón esta preocupación. Rafael, bueno, no me lo dijo así, ¿verdad? Pero estoy hablando de una conciencia completamente convencida de que el Señor me estaba diciendo, Rafael, asegúrate de que esta iglesia tenga el modelo correcto de iglesia. Y ¿saben qué? Me puse a pensar, bueno, Señor, permíteme entonces poder predicar un pasaje que sea el más, que pueda atinarle mejor a eso, y después de eso, mátame, llévame, quítame, o pon otro pastor, pero que la iglesia tenga un modelo correcto, preciso, de que lo que es iglesia. Porque hay tantos modelos humanos de iglesia que funcionan con éxito.
Y varios de ustedes han salido de ese tipo de modelos de iglesia. Iglesias que son probablemente más impresionantes que la nuestra en cuanto a varios asuntos que ustedes mismos podrían haberse dado cuenta, varias cosas, qué sé yo, comenzando por la apariencia externa, por las instalaciones, por el poder económico, por el estatus social de las personas. Hay tantas diferencias, hay tantos modelos de iglesias como preferencias. Hay una variedad de modelos de iglesia como para cada gusto. Pero cuando una iglesia funciona así, esas iglesias que tienen modelos exitosos, que funcionan para atraer personas a sus reuniones, lo que buscan al final de cuentas es entretener, hacer crecer la asistencia, crear una especie de club motivacional, generar más poder económico entre los que manejan y administran la iglesia y por lo tanto ganar estatus social. Pero ese no es el modelo de iglesia que debemos tener en nuestras mentes. No son ideas correctas de lo que es una iglesia cristiana. Hay varias congregaciones llamadas iglesias que han crecido numerosamente y económicamente, han tenido éxito porque son mega iglesias, sus instalaciones se han expandido, sus reuniones se han multiplicado y son difundidas por la radio y la televisión. Y más gente se está sumando, atraídos por esos mensajes y cultos, como una empresa busca a sus clientes. Y uno de pastor, y quizás uno de ustedes, fácilmente se deja impresionar por eso. Y uno en algún momento, si yo no estuviera, por la gracia de Dios, donde ahora estoy, hermanos, yo estaría envidiando y codiciando, no tendría paz. Yo estaría buscando los medios y los recursos para hacer de mi ministerio algo exitoso en los mismos términos de esos modelos de iglesias. Y quizás ustedes también se han visto más de alguna vez en algún momento tal vez con ese tipo de sensación. Ay, cómo me gustaría que la iglesia fuera así como es. Que tuviéramos eso, que pasara aquello, comenzando por esto y lo otro, etcétera. Porque tenemos ideas de iglesia viendo modelos externos, modelos de éxito. Pero no es eso lo que tenemos que ver. Tenemos que ver modelos bíblicos. Y hay muy pocos modelos bíblicos en este mundo que representan el modelo bíblico del Nuevo Testamento. Esto más, ni siquiera creo que nosotros somos un modelo, pero deberíamos serlo, hermanos. Deberíamos ser un modelo representativo de un modelo bíblico de iglesia. Algunas iglesias incluso buscan hacer de su nombre, el nombre de la iglesia, una marca. En El Salvador, por ejemplo, existe una denominación bautista, pero de bautista realmente no tiene identidad bautista, pero así la comenzó el fundador como iglesia bautista. Amigos de Israel, Tabernáculo Bíblico se llama, y por todo El Salvador se conoce. Y ahora el papá, que es el sucesor el hijo que es el sucesor de su papá murió, falleció hace como 2 años. Dejó un legado increíble a lo largo de su ministerio en la iglesia por años, por más de quizás 40 años en la iglesia. El legado fue que tuvo 6 divorcios, 6 esposas, y todas jovencitas, doncellas, mientras él envejecía. El hijo no tuvo un buen modelo de iglesia bíblica, heredó lo que su papi dejó, una membresía de más de 10,000 personas en la iglesia central, con una cadena de iglesias. Y el hijo ahora ha llevado a la iglesia, allá, esa iglesia cristiana, la más grande, la más numerosa, la más organizada, la ha llevado a otros niveles dentro de la sociedad salvadoreña. Y me refiero que ahora la iglesia es presentada como una corporación.
Y cada iglesia local en diferentes ciudades y lugares y departamentos del país es una sede o una sucursal, digámoslo así. Y por eso el nombre de la iglesia ahora tiene una marca patentada. El nombre de la iglesia ahora es una marca. Y los salvadoreños están orgullosos de eso. Y en algún momento vamos a tener algo similar aquí en Honduras, hermano. Y esos son los modelos de iglesia que tenemos a nuestro alrededor, frente a nosotros. Ustedes tendrán amigos, compañeros de trabajo, compañeros universitarios, vecinos, que admiran esos modelos. Hay iglesias entonces que ya están organizadas como empresas corporativas y los más altos líderes se consideran entre ellos como gerentes. Y a la membresía la consideran como trabajadores comprometidos para ganar más clientes. Todo eso parece indicarnos entonces que hacer una iglesia es parte de la capacidad gerencial de un grupo de personas. Muchos creen que la iglesia entonces es de fabricación humana. Y las hay, hermano. Hay iglesias de fabricación humana. Hay iglesias de ese tipo, pero no son una representación de la iglesia de Cristo. Nada de los recursos que el hombre use podrán producir una iglesia como la que Cristo inició y fundó y creó y edificó o edifica por su propia cuenta. Así que más vale que tengamos un modelo de iglesia bíblico, correcto, acertado. No vaya a ser que alguno de ustedes, como un niño, sea seducido por un dulce y termine persiguiendo ese tipo de modelo y siendo parte de un modelo de iglesia que ante los ojos del mundo es exitosa, pero ante los ojos de Dios no vale nada. Por otra parte, mi intención original como pastor, cuando inicié esta serie, fue que ustedes, al tener un buen modelo bíblico de iglesia edificada por Cristo, tuvieran cambios en sus ideas. Porque todo el tiempo estamos pensando cosas. Vemos esto y pensamos. Vemos lo otro, ideamos cosas. Y si pensamos cosas erradas, fuera del modelo correcto, justo y bíblico, después de un pensamiento, ¿qué creen que le sigue? Un deseo. Y detrás de un deseo, una acción. Y detrás de una acción, un patrón de vida. Todo comienza por cambio de ideas. Así que espero al Señor que hoy que le ponemos fin a esta serie, sus ideas hayan cambiado, hermanos. Y que detrás de cada idea nueva y renovada ustedes tengan una mejor valoración sobre la iglesia, una iglesia bíblica que representa la iglesia de Cristo en esta comunidad. Y que a la vez tengan un cambio en su comportamiento hacia esta iglesia, si es que creen que están en la iglesia donde Cristo la está edificando. Si ustedes creen que esta iglesia es una iglesia que tiene componentes y elementos, aquellas cosas que componen, aquellas cosas que pueden hacer una clara distinción entre una iglesia edificada por Cristo y una iglesia edificada por hombres. Un cambio de comportamiento. Y yo estoy consciente que el comportamiento, la conducta, o mejor dicho, los cambios del comportamiento, los que son legítimos cambios, no está en mis manos producirlo. Así que quiero dormir tranquilo, porque les habré dicho y enseñado, dicho lo que Dios ha dicho y enseñado lo que Dios ha enseñado, dormir tranquilo. Y ese cambio de comportamiento hacia la iglesia, si ustedes creen que esta iglesia es una representación
genuina de una iglesia cristiana, de que Cristo la está edificando, ustedes ya no pueden seguir comportándose como se comportan. No ante una iglesia de esta naturaleza, no ante un modelo como el que entendemos ahora. Tienen que haber cambios. Así que yo espero que hayan estado activamente, en la medida en que fuimos avanzando durante estos 5 meses, en diferentes tiempos, yo espero que hayan estado activamente reconociendo lo que de verdad importa saber y lo que en verdad importa hacer como cristianos miembros de esta iglesia. El año pasado incluso ustedes escribieron, llenaron una tarjeta de metas espirituales. Incluso tuvimos ¿se acuerdan ustedes de las noches de testimonio? Grabamos sus testimonios. No sé cuántas de esas metas espirituales que ustedes escribieron son ciertas ahora. Pero déjenme decirles que cualquier meta espiritual que se hayan trazado es nada, es vana, si realmente no la vemos cumplida en un modelo bíblico de iglesia. Entonces, estamos considerando que la verdadera medida de la autenticidad de la iglesia cristiana se encuentra en saber reconocer quién está detrás de esta nueva creación espiritual llamada Iglesia de Cristo. Y según en el pasaje del libro de los Hechos, la palabra de Dios, Lucas dice que la iglesia procede de Cristo, se origina en Cristo, crece en Cristo, se preserva por Cristo. La iglesia es y hace lo que el Señor quiere que sea y hace y haga. Nada entonces es más importante para nosotros que probar esto en nuestra iglesia, hermanos. Necesitamos probar esto en nuestra iglesia. Somos una iglesia edificada por el Señor de la iglesia o no lo somos, punto. Ahí no hay término medio, no hay medio cocido, no hay tibito, no hay grado medio, no hay de 10-5, o estamos siendo edificados por el Señor de la iglesia o no lo estamos siendo edificados. Y si estamos siendo edificados por el Señor de la iglesia, significa entonces que somos conscientes en reconocer cómo debe estar funcionando nuestra iglesia, cómo debe estar siendo nuestra iglesia, y estamos tomando entonces constantemente medidas y participando todos bajo el mismo modelo. Esta pregunta de si somos una iglesia que está siendo edificada por el Señor de la iglesia no se puede responder con sentimientos, hermanos. No se debe responder en base a sentimientos, no se debe responder en base a deseos personales ni ideas imaginarias, sino que debemos saber responder en base al modelo que tenemos en la palabra de Dios. Por eso hemos estado durante tantas ocasiones, tantos domingos, en este pasaje que de memoria deberían ya de sabérselo. ¿Está nuestra iglesia siendo edificada por Cristo o no? ¿Tenemos los componentes aprendidos o no? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, para no caer en la trampa de los sentimientos, ya sea sentimientos de arrogancia o no caer en sentimientos de culpa o no caer en los deseos egoístas o no caer en ideas ilusas, podemos saberlo si le ponemos atención al testimonio escrito de la palabra de Dios en el pasaje que hemos estado considerando, de Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, allí es donde este pasaje se presta para que el Señor nos relate su obra. Lucas es el medio humano para describirnos la obra de Jesús a través del Espíritu de Dios en la vida de aquellos primeros discípulos cristianos que conformaron la iglesia que Cristo había prometido edificar a sus apóstoles antes de ser
crucificado. Fue el quien le dijo: yo mismo edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte, los enemigos de la iglesia que la quieran desaparecer, que la quieran matar, que la quieran liquidar, Jesús estaba garantizando una iglesia que perdura. Eso es lo que estaba, cuando dijo: las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra mi iglesia siempre y cuando yo la edifique. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Pertenecer a una institución como lo que es la iglesia, de origen divino y de trascendencia eterna, realmente es increíble. Ni la familia tendrá ese tipo de trascendencia. No se dijo eso de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, ni de la familia de ustedes. Jamás se ha dicho que las puertas de la muerte no van a prevalecer contra su matrimonio. No, nunca. Llegará el día en que va a morir uno de los miembros de la familia y se acabó. Y cuando nos volvamos a ver, si es que somos cristianos todos en la familia, nos volveremos a ver ya no como una familia reducida a la familia Salazar, por ejemplo, o a la familia Interiano, sino la gran familia. Y esa gran familia es la iglesia, hermanos. Cristo dijo que ni siquiera la muerte podría quitarle su vigencia, su perdurabilidad, su capacidad. Es este tipo de iglesia donde yo quiero estar, yo quiero ser parte de este tipo de iglesia donde se me garantiza que no hay amenaza alguna contra esa iglesia. Y la iglesia de Cristo, con ese tipo de garantías, con ese tipo de perdurabilidad, se ve representada en cada iglesia local, porque la iglesia de Cristo es universal en términos de todos los creyentes unidos a Cristo, pero se refleja y se representa a través de localidades como la nuestra. Y tenemos que estar seguros que nosotros somos una de estas, como muchas que hay. Lucas nos cuenta cómo es una iglesia edificada por Cristo desde sus inicios, y también nos cuenta cómo es una iglesia que pasa por sus mejores momentos cuando Cristo la edifica. Y es el modelo de iglesia que hemos estado viendo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, la iglesia en Jerusalén. Teófilo, que era el lector original de este libro, los Hechos, junto con el libro de Lucas, como un discípulo de Cristo, como un gentil, tenía que saber cómo reconocer la iglesia de Cristo para poder distinguirla de los falsos grupos congregados como iglesia. Pero no solamente eso. Teófilo tenía que saber cómo sumarse a esa iglesia. En un sentido, cómo ser parte de ella, como un cristiano. Y así también nosotros. Lo mismo nos toca a nosotros. Así que, bajo ese planteamiento, hermanos, es que vamos a llegar al final esta mañana. Poniendo atención a las últimas palabras que tenemos registradas aquí por Lucas en la palabra de Dios. Así que, por favor, volvamos a poner atención en Hechos capítulo 2, versículo 41. Y vamos a concluir esta mañana entonces con la serie de sermones titulada Siendo edificados por el Señor de la iglesia. Esta es nuestra 21 domingo, esta es nuestra ocasión número 21. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, hermanos, añadía cada día los que habían de ser salvos. Como hemos leído, mis hermanos, o hemos estado leyendo, el Señor es el que salva. El mismo que salva es el que edifica. El mismo que edifica es el que salva. De modo que esta mañana vamos a continuar y finalizar con la serie. Y después de haber leído este pasaje, recordarán ustedes que lo que estamos aprendiendo, el asunto que debemos aprender de este pasaje es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que deberíamos nosotros hacer cuando entendemos eso, cuando aceptamos eso y creemos eso. Bueno, lo que aprendamos en este pasaje nos debe estar llevando a cada uno a cumplir el compromiso de un cristiano que es parte de una iglesia edificada por Cristo y es parte de ella colaborando de acuerdo al plan del Señor. Entonces, hemos estado conociendo los componentes de una iglesia edificada por Cristo que la distinguen de una que no lo es. Le hemos llamado a esos componentes, ¿se acuerdan, hermanos? Componentes extraordinarios. Una iglesia ordinaria tiene componentes extraordinarios. Esos componentes extraordinarios son lo que representan la perfecta obra de Cristo al edificarla. Y si ustedes recordarán, esos componentes son: número uno, que una iglesia edificada por Cristo tiene el fundamento sólido. ¿Qué es ese fundamento sólido? Son personas convertidas por la palabra, de modo que se implica por lo que aconteció en aquella ocasión, que las personas que vienen a ser una iglesia edificada por Cristo son personas que reciben la palabra de Cristo. De modo que tiene que haber predicación de la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Donde no hay predicación de la palabra de Dios, donde hay una predicación cristocéntrica, centrada en Cristo, donde hay una predicación donde Cristo es exaltado como el Señor y Mesías, entonces no hay cristianos genuinos. O sea, ¿qué tipo de personas pueden ser las personas de una iglesia donde no hay ese tipo de predicación? En cambio, leímos ahí que los que recibieron la palabra, es decir, la predicación de Pedro, fueron bautizados. Estos que recibieron, entonces los llevó al segundo componente para reconocerlo, que tienen la membresía genuina. Una iglesia edificada por Cristo tiene la membresía genuina. Y la membresía genuina aquí se refiere a personas que reciben la palabra. La membresía genuina no se le otorga a las personas que vienen de visita durante tanto tiempo. No son personas de alguna manera familiarizadas o de alguna manera atraídas por ciertas cosas que miran. La membresía genuina de la iglesia no son personas que tienen cierto como gusto, cierta atracción por cosas que ven y pasan en la iglesia. La membresía no se gana. No se gana por el comportamiento. La membresía en la iglesia no es un asunto de un carnet, de ser parte de algo que después de tanto tiempo se le otorga. Ni para el nuevo creyente, ni para el antiguo creyente. Tiene que haber una constancia de que esas personas son receptoras de la palabra de Dios, no aficionados, sino que tienen un corazón doblegado a la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es aceptar la palabra de Dios como autoridad, es creerla, es apegarse a ella, es aferrarse a ella. Y eso es lo que pasó con aquel individuo. Fue algo milagroso, porque recuerden que son gente que en aquel momento estaban rechazando el testimonio de Cristo y de la predicación de los apóstoles. De hecho, muchos de ellos recientemente se habían burlado, habían hecho burla de lo ridículo que era
lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés. Muchos de ellos eran judíos, israelitas en Jerusalén, que ya habían escuchado a Jesús enseñar, probablemente, y no creían, no recibían la palabra, pero ahora la reciben. Entonces la membresía genuina es aquella que está conformada por cristianos genuinos, creyentes cristianos, personas que tienen por naturaleza una aceptación hacia la palabra. Ahora esa es la membresía genuina dentro de la iglesia universal. Ahí no hay falla, ahí el porcentaje de error es nulo. En cambio, en la membresía de una iglesia local como la nuestra, ahí el porcentaje de error sí es posible, porque yo puedo pasar por un proceso de membresía con algunos de ustedes y algunos de ustedes aceptar algunas cosas momentáneamente, pero ya en la práctica, ya en los hechos, cuando lo vemos, no es un miembro genuino, porque no se comporta como alguien que acepta la palabra como autoridad, es caprichoso en sus decisiones, es obstinado con su propia manera de pensar, es sabio en su propia opinión, de modo que no cumple sus responsabilidades y compromisos que como un cristiano debe cumplir dentro de una membresía local. Entonces, dentro de la membresía local hay margen de error, nos podemos equivocar y podemos decir, ay, este hermano no es miembro de la iglesia, sí, pero no se comporta como miembro, a lo mejor no lo sea, pero en la iglesia de Cristo, ahí a él no hay falla, ahí no hay error, él sabe quiénes son personas con corazón para su palabra, nacidos de su palabra, han renacido de su palabra, abiertos a su palabra. La palabra de él no es una molestia, no es una carga, no es un purgante, no es algo deleitoso. Entonces esa es la membresía genuina, las que reciben la palabra de Dios. En tercer lugar, una iglesia edificada por Cristo tiene las actividades vitales. Aprendimos eso también, versículo 42, que esos mismos que reciben la palabra son los mismos que fueron bautizados, los mismos que fueron añadidos, o sea, los mismos que fueron sumados a un grupo de cristianos que ya existía, que eran los 120, de acuerdo a Hechos 2. Todo cristiano salvado se junta con salvados, todo cristiano es parte de una iglesia. Y así comenzó esto, y dice el versículo 42 que esos mismos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces son las actividades vitales. Eso es lo que hace un cristiano. Como cuando un recién nacido respira, busca la leche materna, pega el llanto, o sea, cosas naturales de que hay un ser viviente, de que hay un ser vivo allí. Aquí vemos una iglesia con cristianos vivos, o sea, estos no son maniquí, no son muñequitos, son personas reales, convertidas, cristianas, con actividades vitales, es decir, ellos muestran a través de esas actividades, como las que ya vimos, que viven, que tienen vida espiritual. Por eso es que perseveran en la doctrina de los apóstoles, o sea, aprenden, por eso es que perseveran en la comunión unos con otros, comparten la vida, por eso es que también perseveran en el partimiento del pan, se enfocan en el evangelio, y por eso es que también se perseveran en las oraciones, dependen de Dios constantemente. Y la cuarto componente extraordinario que hemos aprendido, ¿cuál es, hermanos? Que una iglesia edificada por Cristo tiene el testimonio impactante, versículos 43 al 47. Tiene el testimonio impactante. Y bueno, ahí pasamos una mayor parte del tiempo, si se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes lo que aprendimos ahí? El testimonio impactante a la luz de ¿qué? De un asombro sobrenatural, de acuerdo al versículo 43. ¿Qué más? ¿Qué más? Poder sobrenatural, de acuerdo al versículo 43. Unidad sobrenatural, de acuerdo al versículo 44 y 45. Y luego, ¿qué más? Convivencia sobrenatural, de acuerdo al versículo 46 y parte del 47.
Y luego leemos el final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la luz de todo esto, de acuerdo a una iglesia con cristianos genuinos, regenerados por la palabra, con una membresía genuina, y con cristianos que saben qué hacen los cristianos, que tienen vida espiritual, actuando de esa manera, con vitalidad, con salud, y con un testimonio que respalda sus actividades vitales, un testimonio que respalda, prácticamente un testimonio que no podría ser otro, sino el testimonio de una iglesia que ora, una iglesia que convive, una iglesia que aprende. O sea, aquellas actividades mismas de alguna manera inciden para que haya un testimonio así. Y luego finalmente, debido a ese testimonio así, ¿qué podemos esperar? Tiene que haber un resultado. Tiene que haber un resultado. Y eso es lo que Lucas aquí le quiere mostrar a Teófilo. ¿Ves este modelo de iglesia, Teófilo? ¿Qué esperas que ocurra? ¿O cómo explicarías que esto sucede y pasa así? ¿Cómo lo explicarías? Miren, hermanos, cuando Lucas narra este acontecimiento, este mejor momento de una iglesia inicial, él pudo haber terminado su relato como lo terminamos el domingo pasado, hermanos, leyendo versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, punto. Y se acabó, ahí es el fin del relato. Pero él no hace eso. Él le suma a su argumento una oración final, y esa oración final es determinante, hermanos. Es la mejor forma de concluir lo que él ha querido que el lector pueda percibir. Él dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. En la traducción de las Américas así lo traduce, omite la palabra a la iglesia, porque ciertamente en textos del idioma original no aparece la frase a la iglesia, es suplida, obviamente suplida por traductores como la Reina Valera, porque el contexto y dentro del todo el libro, ese es el punto, entonces se suple la iglesia, es como si se deduce, pero cual sea el caso, ya sabemos que aquí tenemos la iglesia, pero lo importante, lo significativo que leemos aquí es que Lucas no termina su relato sin antes captar nuestra atención como para poder, digámoslo así, explicar en una sola oración por qué esto es así. ¿Por qué es que vemos una iglesia de este tipo? ¿Por qué este modelo de iglesia así? Mientras el testimonio impactante nos decía cómo se puede medir el testimonio de una iglesia edificada por Cristo, cuando llegamos al final de este relato que leímos en la última oración, nos dice no cómo se puede medir el testimonio, sino cómo es posible todo eso. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo me lo explica? O sea, es como si Lucas, a incluir esa oración final, y el Señor, quiere dejar en la mente del lector una clara distinción de quién es el que hace la diferencia. ¿Por qué una iglesia como la que nos dibuja aquí, nos retrata aquí Lucas, es como es? Esta es la oración dominante de todo el relato, hermanos, al final. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es la oración dominante de todo el relato. Es lo que los expertos en el género narrativo llamarían como punto de vista, desde donde se debe interpretar este relato, de donde se debe extraer el significado central de este pasaje. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos domingos. Es como el análisis reflexivo que hace Lucas después de contar todo lo que ha dicho acerca del fundamento, de la membresía, de las actividades, del testimonio. Así que Lucas da a entender y creer que lo que hace la diferencia, como para poder entonces tener un modelo de iglesia como este tipo.
Así que, mis hermanos, es importante saber lo que significa, sumamente importante, mejor dicho, saber lo que significa esta oración para ponerle fin a esta serie de sermones. Así que hay un componente más de los 4 que hemos aprendido para poder entonces tener un modelo comprensible, lo más exacto posible de lo que es una iglesia edificada por Cristo. Tenemos el fundamento sólido, la membresía genuina, las actividades vitales, el testimonio impactante y por último, la garantía divina. Una iglesia edificada por Cristo tiene la garantía divina. Eso es lo que Lucas quiere enfatizar para un lector cristiano al poder verse expuesto a un tipo de modelo bíblico de iglesia, que él sepa que la iglesia tiene garantía divina. Es mano divina la que está puesta en la iglesia. Una iglesia cristiana genuina es eso. Es como si dijera, ¿ves por qué es la iglesia así? ¿Ves lo que un modelo de iglesia bíblica y genuina es? Lo es por esto, lo es porque el Señor añade, no otro, el Señor es el que está a cargo. El kurios, esa palabra griega para la audiencia original es el soberano, el Señor, el amo. Añadía, cada día los que iban siendo salvados o los que serían salvados. Entonces vamos a identificar ese o a entender ese quinto componente extraordinario que le pone fin a todo este modelo de iglesia, a toda esta presentación para nosotros. Y eso es lo que voy a hacer.